Se llama lámpara. No la apagues. Vamos a hablar un poquito del apóstol Mateo. El apóstol Mateo escribió el libro de Evangelios que lleva su nombre. El apóstol Mateo escribió para los judíos, pensando fortalecer la fe de ellos, demostrando cuidadosamente que se cumplan las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Y por tanto, Él es el Mesías. La finalidad del apóstol Mateo es que los lectores y creyentes pudieran aprenderlo y recordarlo. Por esta razón, se le da a este evangelio el nombre de evangelio didáctico. Quiero que veamos esta imagen. Esta imagen están unas vírgenes y la Biblia nos habla de 10 vírgenes. Y vamos a ver este tema con detalle para que podamos aprender lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, en este tiempo. Mateo 25:1, nueva traducción viviente, dice así: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. La palabra de nuestro Señor habla de reino y hay una palabra hebrea que significa mamlaka, y este tiene varios significados: dominio, estado, que quiere decir gobierno; la nación, que puede ser ámbito; real, reinado, reino. Podemos ver que Dios siempre nos habla de reino. Cuando nos dice primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dios nos habla de reino. Dios nos entregó el reino para que nosotros gobernemos aquí en la tierra, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Hay otra palabra también hebrea que significa malcuya. Esta tiene el significado de gobierno, concretamente dominio. La regla es reina, reinado, reinar, reino. Nosotros podemos ver que somos afortunados al poder tener a Dios como nuestro Señor, como nuestra ayuda, como nuestro auxilio. El poder tener a Dios dentro de nosotros, porque con ese poder que Él nos ha dado, nosotros podemos hacer que su reino avance, que pueda ser conocido, que pueda ser exaltado, que pueda ser reverenciado. La palabra hebrea, mamlakut, equivale a reino. Y reino equivale a tener un rey. Si hay un reino, debe de haber un rey. Debe de haber algo o alguien que lo gobierne. La palabra hebrea, meluká, que significa algo gobernado. Nosotros estamos bajo un gobierno y alguien lo gobierna. Pero nosotros gobernamos en el poder de Cristo. Amén, aleluya. Una región real, reinado, reino. También podemos gobernar una región. ¿Cuántas veces vamos a determinados lugares y el Señor nos regala de su poder, de su sabiduría para reinar en esos lugares? Segunda de Samuel 5:12, nueva traducción viviente, dice así: entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Nosotros somos sus hijos y somos bendecidos por nuestro Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob.
Somos bendecidos por amor a nosotros, porque Él murió en esa cruz y en esa cruz derramó ese amor a través de su sangre. Y por eso somos bendecidos, por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Jeremías 1:10 JBS dice así: mira que te he puesto en este día sobre gentiles y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para echar a perder y para derribar y para edificar y para plantar. Dios nos ha dado poder y nos ha entregado reino. Y todo esto es para que Él sea exaltado. Todo esto es para que Él sea glorificado. No nada más se lo dio a su pueblo, nos los dio también a nosotros. Por eso Él habla de reino. También habla de cielo. La palabra hebrea cielo es shamé, raíz que no se usa. ¿Qué significa ser elevado? Firmamento. Así como arriba, el dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como el éter más alto en donde giran los cuerpos celestiales. Se refiere a los cielos. Nosotros sabemos que hay varios cielos, no nada más son tres. El significado es aire, cielo, contemplador de las estrellas, nube. Otra palabra que significa cielo es shakhak. Es como batido hasta reducirlo a fragmentos. Si nosotros vemos el universo, vamos a ver fragmentos. Muchas veces en las pantallas, cuando nosotros abrimos YouTube o abrimos cualquier otro enlace que nos pueda mostrar el universo, vemos fragmentos. Fragmentos muy pequeños y también fragmentos grandes. Esto por analogía es vapor delgado, por extensión firmamento. Significados: cielo, nube, polvo, menudo. Como podemos ver, la Biblia nos habla también del cielo. También otra palabra es arif, que es como colgante en el horizonte. Dice cielo. También otra palabra hebrea es marom, que significa altitud. Concretamente, lugar elevado. Figura: regocijo. Adverbio: arriba. Significados: altísima, alto, altura, alzar, cumbre, elevado, excelso. Deuteronomio 1:10 LBLA dice así: el Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Génesis 1:8 LBLA: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Dios nos habla en su palabra de los cielos. Dios quiere que nosotros conozcamos su reino, el reino de los cielos. También tenemos otra palabra muy interesante que habla del 10. Es una palabra hebrea que significa asra, que tiene una relación también con otra palabra hebrea que es azará, que significa acumulación. Y otra palabra hebrea que también tiene relación con estas dos, que significa azar. Esto trae como significado dar el diezmo, tomar o dar una décima parte, diezmar, enriquecerse, prosperar. Significa abundancia, significa aumento. Levítico 16:29 DHH dice así: esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores. Lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Habla del día 10.
Hay otra palabra hebrea que significa virgen, betulá. Esta palabra hebrea también significa separar o virgen. También por continuación significa novia, ciudad, estado, doncella. Otra palabra hebrea que significa virgen es alma, que significa como usando velo o privada, doncella, virgen. Otra palabra hebrea es elem, que significa propiedad, algo que se guarda fuera de vista. Otra palabra hebrea que significa virgen es alam, es una raíz primaria, que significa velar de la vista, ocultar, apartar, esconder, negar, encerrar, encubrir, ocultamente, oculto, obscurecer, simuladamente. Éxodo 22:17 NBLA. Y si el padre rehúsa a dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. La virgen es una persona que tiene principios, que se guarda, que cuida de su integridad, cuida de su físico, cuida de su alma, cuida de su espíritu. Es una persona que teme al Señor, por lo tanto, cuida sus pasos, sus actos, cuida su boca, cuida su pensar, porque ella está entregada al Señor. Y esa es una persona virgen. Aquí no se trata de si es hombre o mujer, se trata de ser verdaderamente personas íntegras, apartadas para el Señor. Vamos a hablar un poquito de la lámpara. La lámpara en hebreo es nir, significado de destello de un surco fresco. Vamos a hablar también del esposo. La palabra hebrea es cajatán. Su raíz primaria es dar una hija en matrimonio o contraer por afinidad matrimonio, emparentar, parentesco, suegra, yerno. Eso es el significado de esposo. El reino de los cielos, en esta parte, Jesús usa esta expresión para referirse al reino espiritual y a la vida eterna, que se ofrece a aquellos que siguen a Jesús. Las 10 vírgenes representan a todos los seguidores de Jesús, aquellos que esperan su segunda venida. Cuando habla de que toman las vírgenes sus lámparas, simboliza la fe y la iluminación de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes la luz para destellar o tu luz está apagada? Cuando habla de que salen a recibir al esposo, se refiere a que ellas están esperando la segunda venida de Jesús, quien es el novio. Nosotros estamos esperando a que Jesús venga. Nosotros estamos esperando al novio para que nos despose. Pero ¿cómo nos va a encontrar el novio? ¿Apagados o encendidos? El significado principal de esta parábola de las 10 vírgenes enfatiza la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Jesús, que es inesperada.
La parábola muestra que la preparación no solo implica tener fe, sino también vivir una vida de diligencia y vigilancia. Nos advierte: aquellos que no están preparados serán excluidos. ¿Estás listo, lista para la venida de Jesús? Porque el reloj está corriendo. Tu carrera está en curso. Y tienes que caminarla y tienes que correrla. Pero, ¿estás preparado? ¿Preparada? ¿Qué estás haciendo con la vida espiritual? Hoy mucha gente, hijos de Dios, los ves corriendo por las cuestiones materiales, por las cuestiones de alimento, por las cuestiones físicas. Pero muchas veces tenemos que detenernos a pensar que Cristo viene y que todo lo que hay en este mundo perecerá. Y muchas veces el enemigo busca distraernos con las cosas del mundo, con las cosas materiales, enfermedades, economía, hijos, familia, para que tú te desenfoques de la mirada de Jesús, te desenfoques de tu ministerio, te desenfoques de la palabra que Dios nos ha dado. Y tu fe mengüe, caiga. Dios nos advierte que tenemos que estar encendidos, que tenemos que tener ese fuego dentro de nosotros. Mateo 25:2, Reina Valera 1960, dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra hebrea insensata es nabel, es una raíz primaria que significa secarse, del género caer, fallar, desmayar. Figura ser necio, perverso. Causa, despreciar, desgracia. Otros significados vienen siendo afrentar, caducar, caer, debilitar, desfallecer, deshacer, deshonrar, marchitar, menospreciar, secarse. ¿Te has preguntado si eres insensato o insensata? Tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarnos qué somos, si estamos siendo insensatos o insensatas. Porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. ¿En qué momento? No sabemos. Nadie sabe la hora ni el día. Pero Cristo está hablando, está llamando a través de la naturaleza, a través de sus siervos, a través de las cosas. Porque Él dijo que hablaría, que mandaría señales. Esas señales son las que a nosotros nos ayudan para saber los tiempos. Otra palabra es Nabal, significa también insensato, perverso, específicamente impío, fatu, insensato, necio, perverso, ruin, villano. Otra palabra hebrea es halal, que significa brillar, hacer espectáculo, alardear y así ser necio. La gente que alardea, que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho, brilla, pero al final de cuentas, Dios se lo va a demandar el día en que Él venga, el día en que Él esté aquí, el día que Él aparezca, Dios lo va a demandar. Porque Dios nos dice que debemos de ser humildes. Si el Señor, que estuvo en el cielo y bajó del cielo para poder venir a la tierra, humillarse, dejar su reino,
fue humilde, cuanto más nosotros debemos de ser humildes y no alardear de lo que sabemos, de lo que tenemos, porque entonces seremos necios. El significado de esta palabra, Nabal, halal, significa alborotar, arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer, entontecer, estruendo, infatuar, insensato, precipitar, loco. Hay otra palabra hebrea que significa evil, raíz que no se usa, pero tiene el significado de perverso, insensato, necedad, necio. El Salmo 92:6, BLP, dice así: respetar al Señor es el principio del saber, pero los necios desprecian la sabiduría y la educación. Hay otras vírgenes que fueron prudentes. La palabra hebrea prudente es bin y es una raíz primaria que significa separar mentalmente o distinguir. Generalmente se define como entender. Hay otros significados como apto, atento, buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. Isaías 5:21 PDT dice así: ¿qué mal les irá a los que se creen sabios, los que piensan que son muy inteligentes? Mateo 25:3 PDT dice así: las vírgenes que están descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Para que una lámpara esté encendida necesita el aceite. Sin aceite no vas a poder prender tu lámpara. Y si tú no cuidas tu aceite, cuando venga el Señor, ¿cómo nos encontrará si nosotros descuidamos el aceite? El aceite es el que te levanta. El aceite es el que te fortalece. El aceite es el que te hace seguir caminando y confiando en el Señor. El aceite es el que te renueva. El aceite es el que hace que tú tengas vida. Necesitamos ese aceite para caminar, para estos tiempos que vienen. No nada más se trata de leer, de orar. Necesitamos ese aceite. El significado de aceite en la Biblia es la preparación espiritual, la vigilancia y la relación personal con Dios. Las vírgenes prudentes se preocupan por tener suficiente aceite, mientras que las insensatas se enfocan solo en tener sus lámparas. ¿Cómo está tu lámpara interior? ¿Cómo estás por dentro? ¿Tienes aceite? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás preparado, preparada para la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Cristo viene. Y no sea que nos agarre como a las vírgenes que no cuidaron su aceite. ¿Estás siendo vigilante? ¿Estás orando? ¿Estás clamando por el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Estás deseando, anhelando tener esa relación con el Espíritu Santo?
Que cada vez que tú salgas de tu casa, que cada vez que tú estés en el trabajo, que donde quiera que tú estés, le digas, Espíritu Santo, necesito de tu aceite. Necesito de ti. No caminemos como todos los días, como aquellos que no conocen a Diana y solamente unas cuantas palabras al Señor. Llenémonos del aceite, de ese aceite, y tengamos aceite de reserva. Cuando usted es provisor de su economía, de sus bienes, usted administra su dinero y tiene que guardar dinero para cuando esos momentos flacos de la economía vengan, usted tenga con qué solventar todo lo que venga y no desfallezca por esa situación. Lo mismo es cuando nosotros queremos aceite, tenemos que administrar el aceite, pero también tenemos que guardar aceite para cuando venga el amado, para cuando venga el deseado. Que estemos preparados, preparadas para su venida. No que nos encuentre apagados, desanimados. Fuera de su voluntad, fuera de lo que Él quiere. Tenemos que reservar el aceite y ser como esas vírgenes que guardaron el aceite. Génesis 28:18, NBB. Al día siguiente se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la paró como si fuera una columna, para que sirviera de señal de lo ocurrido. Luego derramó aceite de oliva sobre ella. Qué importante es el aceite. Qué importante es el aceite. Deja que el Señor derrame ese aceite sobre ti. Deja que el Señor te llene de su aceite. Cuida tu luz. Cuida tu aceite. Son tiempos peligrosos. Son tiempos donde necesitamos todo lo que Dios nos ha dado y nos ha dejado para poder caminar, para poder sostenernos, para poder permanecer en el Señor. La importancia de estar listos. La parábola enfatiza la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo, que puede ocurrir en cualquier momento. La lección para los cristianos deben estar vigilantes y preparados espiritualmente, así como también deben cuidar su relación personal con Dios. Mateo 25:4 DHH. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Mateo 25:5, Nueva Traducción Viviente, dice, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. No te duermas. Así como un día el Señor le dijo a sus apóstoles, ¿acaso no pudieron orar tan siquiera media hora? Los tiempos son tiempos peligrosos. Lo mismo nos dice el Señor ahora.
Aunque se demore Él, debemos estar vigilantes, debemos estar atentos. Como cuando usted maneja un carro. Usted cuando maneja un carro, no va confiado en el carro, usted va a la defensiva, va vigilante. ¿Por qué? Porque se le puede atravesar una persona, se le puede atravesar un coche, no sé, una moto. Y usted tiene que estar vivo, alerta. Así nosotros tenemos que estar para la llegada del Señor. Las vírgenes se durmieron. Esta parábola nos enseña a nosotros como hijos de Dios que nos podemos volver perezosos y negligentes en su preparación espiritual, caer en un sueño espiritual. ¿Cómo estás ahora? ¿Te sientes cansado? ¿No quieres orar? ¿No quieres leer la Biblia? ¿O no le estás dedicando el tiempo que le tienes que dedicar? ¿O hay algo en ti? Tal vez por las circunstancias, tal vez por la situación difícil. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nunca nos abandona. El Señor nunca nos deja. Y entre más le busquemos, la paz y la bendición de su palabra nos ayudará y derribará todo cansancio espiritual y todo aquello que se quiera oponer en contra de su palabra y de su conocimiento. Muchas veces cuando se tarda el novio, la gente desespera. Nuestro Señor Jesucristo puede tardar, pero nosotros tenemos que aprender a esperar esa venida de Él. La iglesia va a ser levantada. La iglesia es la novia de Dios. Y qué bonito es poder encontrarnos con el Señor. Nosotros no sabemos cuándo vuelva. Mañana, 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Pero tenemos que estar preparados. Preparados por nosotros para poder estar con Él y preparados para poder hacer que las familias vayan hacia Él. Porque ahora a los niños, a los jóvenes les cuesta más trabajo porque hay mucha influencia demoníaca, pero también mucha influencia del mundo. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en la brecha. Mateo 25:6, nueva traducción viviente, dice así: a la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Mateo 25:7, nueva traducción viviente. Todas las damas de honor se levantaron y prendieron sus lámparas. Si ahorita viniera el Señor Jesucristo, ¿tienes tu lámpara encendida? ¿Tienes tu aceite para irte con Él? Mateo 25:8, nueva versión internacional. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Aquellas que no guardaron el aceite sabiendo que el amado vendría, aquellas que prefirieron hacer otras cosas que prepararse espiritualmente. Después van a buscar el aceite y no lo van a encontrar. Y entonces cuando el amado venga, encontrarán sus lámparas apagadas.
y el amado pasará de largo. Mateo 25:9, NBI, dice así: las vírgenes prudentes respondieron no, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. ¿En qué no estás siendo prudente en tu vida? ¿En qué estás malgastando tu aceite? ¿En qué estamos siendo insensatos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida diaria? Porque todo lo espiritual refleja lo natural. ¿Cuál es la condición en la que estamos actualmente? Mateo 25:10 NBB dice así: así lo hicieron. Las imprudentes fueron corriendo a la tienda a comprar aceite para poder entrar con su amado. Pero al regresar encontraron la puerta cerrada, pues el novio ya había llegado, ya había pasado. El novio ya había entrado a la iglesia. Bueno, no a la iglesia, entró a la boda con las muchachas que estaban listas con sus lámparas. ¿Quiénes son las muchachas que están listas con sus lámparas? Los hombres y mujeres de Dios que cuidan su aceite, que están preparados para esa llegada. Esos son los que van a estar con el amado. Mateo 25:11 NBB dice así: Señor, ábrenos. Gritaron, tocaron la puerta las que habían ido a comprar el aceite. ¿Usted se imagina cuando está desesperado, desesperada por algo que urgentemente sabe que es vital y usted quiere tocar esa puerta y la toca y la toca y la toca y no le abre? Es lo mismo que va a pasar si descuidamos el aceite. Mateo 25:12 CST dice así: no nos conozco, respondió él. El amado va a decir: no te conozco, nunca te conocí. Porque durante mucho tiempo nos ha venido diciendo: prepárate, prepárate. La palabra del Señor dice que estos tiempos son difíciles. Es principio de dolores. Pero también el Señor dice que aquellos a quienes le aman, aquellos que le buscan con todo su corazón, todo su pensamiento, toda su alma, Él los sostendrá, Él los cuidará, porque Él es un Padre bondadoso. Ven esta imagen. Tenemos que pensar si queremos vernos ahí y decir: esta silla tiene mi nombre.
Y yo voy a estar ahí. Porque yo quiero estar con Jesús. Pero tengo que pagar el precio. El precio de mantener mi aceite, de mantener mi lámpara, de cuidar mis pasos, de cuidar mi vida espiritual, de no darme por vencido o vencida por las circunstancias de la vida. Hermanos, hermanas, están pasando muchas situaciones en el mundo. Desastres. Las leyes están cambiando. La gente se está enfriando. Pero nosotros portamos el aceite, que es el Espíritu Santo. Mantengámoslo vivo. Mantengámoslo ardiente en nuestro corazón. Porque el Señor es un Dios que respeta su palabra y no la va a quebrantar ni la va a romper. Pero también es un Dios que nos ama tanto y en su misericordia, Él nos ha dado ese aceite fresco. Escúchame, hermano, hermana. Todos tenemos situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, de economía, situaciones de familia, situaciones que se van presentando porque vivimos en un mundo. A veces son causadas por nuestras decisiones y a veces son causadas por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero sabes una cosa, Namanso, Girabasai, Yashibati, Terabasai, y Namanso. El Señor es más grande que todo lo que hay en este mundo. El Señor va en medio de ti como poderoso gigante, iglesia. No desmayes. No desmayes, iglesia. Porque el Señor va contigo. Sigue adelante, camina. No mires atrás, camina hacia adelante. Porque Él es el que te esfuerza, el que te da vida, el que sana todas tus heridas, el que te libra de tus enemigos, el que te corona de favores. Iglesia, escucha, prepárate, prepárate, iglesia, prepárate, porque la venida del Señor está cerca. Mira las cosas de Dios y no veas las cosas del mundo. Yo te sostengo, así dice la palabra del Señor.
Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Porque Él es el que redime y Él es el que salva. Y lo hizo antes y lo volverá a hacer ahora. No te apartes de su presencia. No te apartes de su presencia. Llénate del aceite del Espíritu. Y camina, camina. Porque fuiste comprada a precio de sangre. Porque el Señor derramó la sangre al subir a la cruz por amor a ti. Fortalécete en el Señor y en su palabra. El Señor ya te dio la victoria. Solo tienes que tomarla. No te rindas.